El borrador de la Ley de Empleo para personas con discapacidad en el ámbito privado estuvo 3 años estancado en el Parlamento hasta que la norma se aprobó a fines de 2018. La Ley 19.691 establece que las empresas con 25 o más trabajadores deben incluir en su plantilla, a partir de los nuevos ingresos, un cupo del 4% de personas con discapacidad y determina que deben adaptar su puesto de trabajo para lograr una inserción laboral plena. La norma también establece beneficios económicos para las empresas que cumplen lo exigido, como exoneraciones fiscales. A poco más de un año de su aprobación, la ley para personas con discapacidad en el ámbito privado es incumplida por la inmensa mayoría de las empresas. El Estado, por su parte, no ha establecido ni una multa y tampoco ha comenzado a fiscalizar. El incumplimiento de los empresarios se suma al de los propios organismos estatales que contravienen el cupo para personas con discapacidad exigido en la legislación para el ámbito público. Organizaciones de discapacidad y el movimiento sindical reclaman y trabajan para que uno de los colectivos sociales más postergados pueda acceder a su derecho a trabajar. Los números hablan por sí solos. El 80% de las personas con discapacidad que están en edad laboral se encuentran desempleadas, una proporción 8 veces mayor que la de las personas que no tienen discapacidad. Aquí teníamos la presentación de lo que va a ser el tema que va a desarrollar nuestra compañera Mariana Abreu. Mariana, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo andás? Muchas gracias, muy bien, un placer estar aquí con un nuevo informe que, como veíamos, tiene que ver con la aplicación de la ley para personas con discapacidad, la ley de empleo en el ámbito privado. ¿En qué consiste, digo, cuáles son los alcances fundamentales de esta ley que, según lo que vos misma estabas explicando en la presentación, hay un altísimo nivel de incumplimiento? Así es. Bueno, los aspectos más principales son un poco los que mencionábamos, que las empresas con más de 25 empleados van a tener que incorporar de forma gradual y a partir de los nuevos ingresos un 4% de la plantilla de sus trabajadores a personas con discapacidad. Y otra cosa muy importante es que también los empresarios tienen que adaptar el puesto de trabajo de estas personas para lograr una inclusión laboral plena, ¿no? También recordemos que esta es una ley que fue presentada por el entonces diputado Frente Amplista Óscar Andrade ya hace años, en 2015, estuvo trancada en el Parlamento y fue una ley que se pusieron al hombro las organizaciones sociales de discapacidad y también el PIT-CNT, que hizo una recolección de firmas, recordemos, por allí por 2017, cuando esta ley quedó en la Cámara de Senadores sin tratarse. Llegaron a 500.000 firmas y bueno, fue una forma de exigir al menos simbólicamente que esta ley se tratara por los parlamentarios. También hay otras cosas, ¿no? Hay muchos aspectos. Hay una licencia que se establece para los trabajadores, una licencia sin goce de sueldo que pueden pedir por 3 meses, con aspectos vinculados, que tenga que ver con aspectos vinculados a su discapacidad, ¿verdad? Y bueno, lo de los beneficios también económicos para estas empresas, los empresarios pueden exonerar aportes patronales que cumplen con esta ley, que hay que decirlo, también lo obliga, ¿no? No solamente incentiva, sino que obliga. Y como decías, Pilar, esta ley ya hace más de un año que está aprobada, si bien va poniendo plazos y gradualmente se establecen porcentajes y todavía hay plazos para algunas empresas, para otras ya empiezan a regir y la aprobación es realmente mínima, ¿no? Sí, hay datos de cómo es la aplicación a un año de estar vigente esta ley. Sí, hay una comisión que sigue este tema, que es creada por varias instituciones del Estado, ministerios, pero también por el PIT-CNT, por las cámaras empresariales y por la sociedad civil, y de esta comisión nos brindaron datos. Hay solamente 16 empresas que empezaron los trámites ante el Ministerio de Trabajo para acogerse a los beneficios de la ley, ¿no? Y estamos hablando de miles de empresas. Y por otro lado, hay una omisión del Estado clara, ¿no? Porque el Estado no está fiscalizando, esto también está confirmado por esta comisión, no está fiscalizando y no ha puesto ni una sola multa. Si te parece, escuchamos a la Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT en la voz de Martín Nieves, que es una de las organizaciones que integra justamente esta comisión. Nosotros desde la central sindical venimos evaluando que el proceso es muy lento y prácticamente negativo, en el sentido de que 5.400 empresas deberían haber comenzado a cumplir hace más de un año y 2 meses, y apenas 16 han empezado a hacer la tramitación. Desde la Secretaría de Discapacidad hacemos 2 ejercicios. Uno tiene que ver con el intercambio con los diferentes ministerios y las cámaras empresariales y recibir
lo que es el cumplimiento o las denuncias por parte de las organizaciones de personas con discapacidad. En ambos casos, el primer elemento es, como mencionaba recién, el bajo compromiso de las empresas de trabajar la temática de la inclusión. El segundo elemento que se está comenzando a dar es a nivel de algunos trabajadores y algunas determinadas discapacidades. Esto es trabajadores que por el área de discapacidad intelectual o de salud mental se están dando algunos procesos de marginación y de vulneración de derechos dentro de las empresas. A la vez, todo lo que tiene que ver con la no accesibilidad al medio físico siguen sin avanzar, entonces hay compañeros con dificultades en el área motriz que no están pudiendo desempeñar su tarea por no realizarse los ajustes necesarios. Bien, con ese grado de incumplimiento que mencionaba Martín, ¿quién tendría que fiscalizar que no se está cumpliendo la ley? Bueno, si leemos un poco fino, la reglamentación de esta ley habla de que la Inspección Nacional del Trabajo, que está en la órbita del Ministerio de Trabajo, es quien aplicara las multas. Entonces uno podría entender que es esta inspección, este organismo, el que tendría que fiscalizar toda la ley. Nosotros nos comunicamos con la Inspectora Nacional de Trabajo, Cristina de Marco, quien rechazó dar una nota, y lo que nos comentó fue que hasta ahora no se ha fiscalizado, que la inspección va a comenzar a fiscalizar lo relativo a la adaptación del puesto laboral, ¿no? Lo que hablamos al principio de, por ejemplo, condiciones edilicias de accesibilidad, si la persona con discapacidad, por ejemplo, necesita una silla de ruedas, bueno, tener rampas, baños accesibles, ¿no? En este nivel estamos hablando, pero cuando le consultamos sobre los cupos, no nos respondió si sí o si no. Dijo que este tema se está trabajando, está por verse, y bueno, habrá que ver si realmente hay un vacío legal o si es cuestión de que algún organismo asuma su responsabilidad. También nosotros consultamos a otras fuentes del Ministerio de Trabajo y nos comentaban que en la Inspección Nacional de Trabajo es quien tiene la potestad para fiscalizar todo lo relativo al empleo y a las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, queda por verse y por ver si hay un error y si hay que subsanar esto o si realmente alguien, como decíamos, se tiene que hacer responsable. Claro, ¿y qué pasa con el Estado? Porque esta ley, que ya tiene un año, es para las empresas privadas. Ya rige desde hace mucho tiempo y también había problemas de efectivo cumplimiento en empresas del Estado. Sí, esto es así, o sea, no se está cumpliendo tampoco por parte del Estado y la ley en realidad es una disposición que viene desde hace varias leyes, desde hace décadas incluso, que obliga al Estado a ocupar el 4% de las vacantes con personas con discapacidad. No se está cumpliendo. Los últimos datos que tenemos de la Oficina Nacional de Servicio Civil son de 2018 y estos datos hablaban que el 1,3% de los ingresos fueron para personas con discapacidad. Cuando hablábamos, el Estado está obligado a cumplir en el 4% para los organismos públicos y las empresas del derecho público. Hay algunas que cumplen más que otras. Sí, sí. Hay algunas intendencias, sobre todo en la página web de la Oficina Nacional del Servicio Civil están todos los datos y se puede consultar porque hay organismos que sí los cumplen en su totalidad, pero el Estado en general realmente no está cumpliendo esta ley. Y hablamos de uno de los porcentajes más grandes, ¿no?, en cuanto al cumplimiento. O sea, cada vez viene avanzándose un poquito más, pero realmente falta bastante para llegar a ese 4%, ¿no? También... de todos modos, a nivel privado es progresivo la exigencia de llegar a un cierto porcentaje, ¿no? Sí, la ley establece 3 años para ir avanzando en estos porcentajes e ir incorporando personas con discapacidad hasta llegar al 4%. Si te parece, compartimos un testimonio de alguien implicado de primera mano, es Marta Jiménez, de la Federación Uruguaya de la Discapacidad, que es otra de las organizaciones que integra esta comisión de seguimiento de la ley. La escuchamos. Era fundamental esta ley que saliera, a pesar de que son varios los años que hubo de espera y que idas y venidas y la reformulación de la ley. No salió como se había planeado, pero bueno, tenemos una ley y en base a eso es que tenemos que trabajar muchísimo. Y con respecto a las barreras que hay para el acceso al empleo, ¿cuáles son? Y tenemos barreras arquitectónicas, pero tenemos las otras barreras también, que a veces son tan difíciles de derribar, ¿no? Existen barreras que la persona, por ejemplo, concursó, nos tocó una persona que concursó para contador y no puede realizar sus tareas porque su piso está en donde se desarrolla la contaduría, está de repente en el 4º o 5º piso,
Y entonces resulta que la persona está desarrollando sus tareas en planta baja y está desarrollando tareas administrativas. Esto te demuestra de que realmente todavía nos falta mucho camino por recorrer en la parte de la accesibilidad. Todavía cuesta la integración en las empresas privadas y aparte en muchas empresas privadas las personas no saben que realmente cómo lo deben manejar. Es fundamental que tengamos conciencia de que las personas con discapacidad tenemos derecho a trabajar, somos sujeto de derecho, no objeto de derecho. Muchas veces pasa que las empresas no saben cómo manejarse frente a una persona con discapacidad. A veces falta sensibilidad y quizás también desinterés. Bueno, falta sensibilidad y desinterés, me quedo con esto último. Hay comisiones donde informarse también, ¿no? Sí, por parte de toda la sociedad, ¿no? No solamente por parte de las empresas. Ahí Marta hacía referencia a un proceso que fue el de esta ley y hacía alusión también a cambios que se introdujeron en el Senado, que no estaban previstos en el borrador original, ¿no? Por ejemplo, que esta ley solo aplicara a los trabajadores permanentes, dejando afuera los afrales, los trabajadores tercerizados, que son miles de puestos de empleo, ¿no? Ahí hubo una negociación con las cámaras empresariales que resistieron fervientemente esta ley, ¿no? Y también prácticamente disminuyó a la mitad, según recuerdo en la discusión, el número de personas que se verían beneficiadas por esta ley, ¿no? Es que son muchos puestos de trabajo, realmente los trabajadores temporales, los tercerizados. Y otro de los cambios fue esto de la gradualidad que explicábamos, ¿no? Atrasando los tiempos para el acceso al empleo por parte de las personas con discapacidad en relación al proyecto original. Y para dimensionar un poquito antes de cerrar este informe, cuando hablamos de personas con discapacidad en Uruguay estamos hablando de un porcentaje bastante alto, de un 16% de la población, ¿no? Según el último censo. Aquí incluimos a personas con discapacidades leves y severas y es un abanico muy diverso, muy amplio el de las discapacidades también. Pero ya las brechas y ya la exclusión comienza desde edades tempranas, ¿no? Por ejemplo, solo un 30% de los jóvenes en situación de discapacidad están inmersos en el sistema educativo. Se acortará la brecha de esto después a la hora de conseguir empleo, ¿no? Pero bueno, más o menos estos datos para ilustrar unas pinceladas de esta realidad y seguir estando atentos a ver qué pasa con esto en medio de una transición de gobierno, ¿no? Donde nuevas autoridades asumen en cargos que tienen que ver con la fiscalización de esta ley, en el Ministerio de Trabajo. Un gobierno que tampoco ha expresado, al menos en su discurso, que el tema de la discapacidad sea una de sus prioridades, ¿no? Claro, igual esto es ley. Esto es ley y tiene que cumplirse. Gracias, Mariana, por estos datos, por este informe. Gracias. Gracias a vos.